Nos vamos para Venezuela en crucero. Después de 50 países, además de eso, cientos de vuelos, siempre hemos dejado un país para después. Pero eso no será por mucho tiempo. Hoy nos enfrentamos a una nueva realidad y considero que hace más de un mes era imposible planificar algo así. Parece una fantasía, pero los vientos finalmente están soplando a favor. Hay señales claras de que la realidad en Venezuela está dando un giro. Y esa vieja idea de que viajar por sus tierras era imposible se está transformando en una posibilidad real. De hecho, el panorama está cambiando. Recientemente, American Airlines recibió la aprobación para retomar sus vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo. Y los rumores de que los cruceros podrían volver a nuestras costas son cada vez más fuertes. ¿Será que finalmente ha llegado el momento? Este es un video muy especial. Todos nuestros videos los hacemos con mucho cariño y son muy especiales, pero este nos tiene súper contentos. Quizás no nos conoces, pero nosotros hacemos videos de viajes alrededor del mundo y llevamos 4 años generando contenido en más de 50 países. Pero lo más importante es que vamos a hablar de 4 puntos cruciales para explicarles todo lo que está pasando y por qué estamos tan emocionados. Vamos a ponernos en contexto. Desde hace más de 2 décadas, la economía en nuestro país cayó en más de 80%. Recuerden que desde hace 27 años Venezuela ha sufrido como nunca. En 2024, después de tantos años pidiendo un cambio, empezamos a ver esa luz al final del túnel. A principios de este año, llegamos por fin al final de ese túnel. ¿Pero qué tienen que ver los cruceros en todo esto? Bueno, te voy a explicar muy sencillamente qué fue lo que pasó. Muchas compañías como Princess Cruises, Holland America, inclusive Cunard, Costa, que antiguamente se llamaba Línea C, y además de eso Carnival, llegaban a Caracas, además de visitar la isla de Margarita. Pero motivado por esa misma crisis, las compañías de cruceros o navieras decidieron detener o parar ese puerto en sus itinerarios, cosa que digamos que prácticamente opacó por casi 2 décadas. Sin embargo, hace 3 años llegó una compañía de cruceros desde Europa a la isla de Margarita y fue un notición. Pero en sí, ¿cuál fue el resultado de eso? El resultado fue esas políticas que llevaron a Venezuela a un desastre económico. Por lo tanto, no había seguridad jurídica, la inseguridad a nivel de personas era terrible. Y una de las razones era que no había agua, no había luz. Y una de las cosas que llevaron a las navieras para tomar la decisión final de retirarse de Venezuela era que no había ni siquiera una seguridad desde el punto de vista logístico para poder llevar un barco a un puerto venezolano. Entonces, yo de verdad no sabía que los cruceros llegaban a Venezuela. Eso fue relativamente nuevo para mí. Hemos estado en cruceros y personas que se nos acercan a hablar, muchas veces nos dicen, yo conocí Venezuela cuando viajaba en cruceros. Y allí empezó como que esas ganas de que, sí, de que las navieras vuelvan a Venezuela. Imagínate cómo sería para nosotros que amamos los cruceros llegar a Venezuela en un barco. Sí, y una cosa muy triste porque casi 2 décadas sin recibir un barco. Quizás para unos no es tan importante, pero la cantidad de empleo que se genera a través de una llegada de un barco, y no solamente que los turistas visiten y hagan excursiones, sino los gastos logísticos, combustible, comidas, taxis, todo, eso se triplica, todo lo que es empleos directos e empleos indirectos. Y inclusive muchos cruceros partían desde Venezuela, como era el caso de Cunard o Pullman Tour, que fue uno de los últimos que decidió digamos que ofrecer servicio y de repente no, se acabó.
Después de la crisis del 2020, Pullman Tour desaparece, obviamente, y eso quedó así. Hace pocos días salió la noticia de que las líneas aéreas de Estados Unidos regresaban a Venezuela y eso es grandísimo. Sí, de hecho vimos el anuncio que American Airlines es la primera línea de Estados Unidos que va a empezar operaciones supuestamente en marzo o abril. También vi otra noticia que Delta Airlines también va a viajar y por reciprocidad Avior también va a viajar o desde Maiquetía o Barcelona hacia Miami. Cuando empezamos a escuchar que ya las líneas aéreas planeaban volver a Venezuela y recuerden que viene esa parte de que los pasajeros en algunos cruceros nos decían que visitaban Venezuela, vino esa curiosidad de saber cuándo vuelven esos cruceros a viajar a Venezuela, a hacer un puerto en Venezuela. Y no les voy a mentir, muy seguido, más de una vez a la semana, yo escribía en Google, ¿cuándo vuelven los cruceros a Venezuela? ¿Cuándo vuelven los cruceros a Venezuela? Y no había ninguna respuesta. Un día, hace 2 días, creo, hace 2 noches, estábamos acostados viendo tele, viendo un podcast, y yo le digo a Doc, voy a buscar otra vez cuándo vuelven los cruceros a Venezuela. Y por cosas de la vida, en ese podcast están hablando de, así como muy natural lo dicen, ¿no? Porque ya van a regresar las líneas aéreas y también los cruceros. Imagínense la cara de nosotros que estábamos justo en ese momento buscando en Google, así como lo habíamos hecho día tras día, y de repente, ¡boom!, sale eso. Lo curioso es que yo agarré y le pregunté a Grok, le pregunté también a ChatGPT y le pregunté a Gemini de Google. Y los tres me dijeron, MSC o MSC Cruises va a empezar a trabajar o va a empezar a tener un puerto allá en la isla de Margarita. Y me fui directamente a Google, me salió el enlace de la página oficial de MSC Cruises de Estados Unidos y de repente lo hicimos oficial para nosotros. Yo dije, Dios mío, yo creo que las cosas van bien y si es la primera compañía que va a empezar a trabajar en Venezuela, yo creo que las demás vienen atrás. Imagínense eso, imagínense abrir la página oficial, porque, ok, Google o Gemini o cualquiera de ellos te puede como que decir cosas que no son reales, pero cuando tú ya abres la página oficial de la compañía de cruceros y te dice puerto de destino Margarita, quiere decir que sí va a pasar. Y no solamente que dice el puerto del destino, ya tienen las excursiones que van a ofrecer. Sí, nos llamó muchísimo la atención, o sea que es una decisión sólida, es algo que no está todavía en el itinerario, porque he revisado aplicaciones como Cruise Mapper, que yo siempre la comento en todos los videos, y no hay ningún barco. Sin embargo, considero que ya al estar el puerto allí en la página web de MSC Cruises, yo creo que eso es una realidad. Es que tiene que serlo, porque tienen excursiones que si dice el Agua Beach, que es Playa del Agua. Playa del Agua, va a la Restinga, a Macanao, para algo coche. Así. Ah, sí, catamaranes para coche, y le dan la duración y todo, ya tienen código. O sea, que hay que prepararse, porque nosotros, después de tantos años de pedir a Dios y de pedirle a todo el mundo de que todo cambie, las cosas están cambiando. Y yo creo que esto va a ser el gran inicio de ese renacer de nuestro país. Como lo dijimos a principios del video, si no nos conoces, hemos viajado por más de 50 países, hemos hecho muchísimos cruceros porque nos encantan los cruceros y muchas veces estamos en un país y decimos, nos comentamos él y yo, no lo comentamos al video, pero nos comentamos siempre, imagínate que Venezuela hiciera esto como este país, imagínate que en Venezuela pasara esto, porque no es por hablar de cuál es mejor y cuál es peor, pero hay muchos países o muchas islas del Caribe que no se les ve un potencial turístico tan grande y de verdad lo logran. Entonces es algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención y por eso lo comentamos tanto. Yo considero que Venezuela tiene un potencial enorme. Definitivamente no todo es color de rosa. Sabemos exactamente
que hay muchas deficiencias, sobre todo en la infraestructura, sobre todo en la parte legal, en la seguridad del país, pero definitivamente son rumores que uno escucha a través de internet, a través de TikTok, a través de X. Pero sí, la ventaja que tiene Venezuela, no solamente de lo bello que es nuestro país, sino que geográficamente es un país privilegiado. No hay huracanes, no hay sargazo. El clima es uno de los mejores. Además de eso, la gente es muy amable y tenemos muchos ecosistemas. Desde desiertos, tenemos paisajes espectaculares como Canaima. Además de eso, tenemos muchas playas que son una de las mejores del mundo y eso está allí, listo para ser explotado. Vamos a hablar eso de las playas más bonitas del mundo. Recuerden que en uno de los videos les dijimos que no a nosotros, que TripAdvisor dice que la playa número 1 del Caribe está en Aruba. Sí. Y Aruba está justo enfrente de Venezuela. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la belleza de nuestras playas, vayan y ven esas playas de Aruba de los 2 o 3 videos que tenemos para que tengan idea, porque son muy parecidas, están ahí mismo. Muy cerca, muy cerca. Eso está, de hecho, tú estás en Aruba en ciertas áreas, en la noche tú podrías ver la costa de Falcón, de la península de Paraguaná, por ejemplo. Pero bueno, retornemos a nuestro video, que esto es lo más interesante. No hablemos de Aruba acá. Aquí la consentida en este momento es Venezuela. Porque sí, porque miren, desde que ya está eso anunciado, la sonrisa de la cara no se nos borra porque ya está decretado. Sabíamos que queríamos ir a Venezuela, sabíamos que en algún momento íbamos a grabar videos en Venezuela, pero nunca pensamos llegar en crucero y sí se va a dar. Y no solo eso, sino tan rápido. Yo siempre fui una persona positiva por mi país. Siempre decía, eso va a cambiar. Y que va a cambiar, va a cambiar. Y mira, ya está cambiando. Si eso es con una naviera, no me quiero imaginar en el 2027, quizás en el 2028, vamos a ver 4 o 5 navieras viajando no solamente a Margarita, porque antiguamente los barcos llegaban a La Guaira, que es la ciudad que está más cercana a Caracas. Pero te tengo un cuento. ¿Qué? Entre todas esas cosas que investigamos, no sé si es verdad, pero dice que están arreglando un puerto en Puerto Cabello. Ah, Puerto Cabello, sí, es verdad. Que hay sólidas intenciones de reformar, me imagino que hacer dragado, pero Puerto Cabello sería un espectáculo, porque es una ciudad bellísima que está en el estado Carabobo y eso está muy cerquita de Valencia, ¿no? Cerquita, claro. Sí. Entonces, allí hay unos cayos y unas playas hermosas. Yo sé que es Parque Nacional, que no se puede. Morrocoy, pero Morrocoy queda un poco más lejos, eso queda hacia el otro lado donde está El Palito, Morón. Bueno, pero yo creo que pueden salir de allí las excursiones o algo van a planear. No sabría decirte. Lo que pasa es que yo siempre he soñado con un perfect day a Coco Cay, pero imagínense perfect day en Venezuela. Imagínate, yo lo haría en Margarita, lo podría hacer también en la isla de la Tortuga, que eso es una belleza, quedaría espectacular allí. O, ¿por qué no? Lo puedes hacer en el estado Falcón, en Paraguaná, para hacerle competencia a Aruba, por ejemplo. O imagínate también en Puerto Cabello. Mira, el cielo es el límite. De hecho, Royal Caribbean tiene un enclave que se llama La Abadía, y ¿eso dónde queda? En Haití. Claro, imagínense, la abadía es bellísimo. Hemos estado allí 2 veces, en este momento está cerrado, pero si lo han logrado hacer en sitios como Haití, que todos sabemos cómo es Haití, Claro. ¿por qué no lo podemos hacer en Venezuela? Claro, pero tengo una observación. Definitivamente Haití tiene unos problemas terribles y yo creo que no hay que ser un científico para analizar eso. Pero hay una cosa que no me gusta, que La Abadía es un enclave y eso está cerrado. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Lo que están en este momento haciendo en Margarita con MSC Cruises es que van a ofrecer tours por la isla, o sea que eso va a ser abierto, vas a ver la realidad
Lo que tú ves en la Abadí no es la realidad de Haití, definitivamente. Claro, no le quita lo espectacular de ese puerto. El puerto es una belleza y no tiene nada, es natural, tiene piscina, creo que tiene un, ¿cómo se llama eso? Un zip line. Un zip line y tiene sitios para Piscina, comer. ni siquiera playas. Piscina, puras playas. Las playas son muy bonitas, muy parecidas a las de Oriente de Venezuela, con montañas verdes y además de eso el agua así como turquesa. Sí, pero ¿qué significa que vaya, no una naviera, que vayan todas las navieras a Venezuela? No es porque queremos ir a Venezuela, sí, pero imagínate la cantidad de trabajo que eso abre. Sí. Imagínate cómo eso va a impulsar la economía y yo creo que eso va a pasar muy rápido. Aquí lo interesante es que no solamente las navieras van a ganar, sino que la economía local va a ganar, ya que Margarita y eventualmente otros puertos en Venezuela van a ser básicamente la puerta de entrada de ese país tan hermoso que es Venezuela para todos esos turistas, que no solamente de Estados Unidos, van a llegar también europeos, me imagino, asiáticos y todo eso. ¿Tú sabes por qué yo le apuesto tanto a Venezuela? Porque imagínate, nosotros el año pasado, en el 2025, creo que nos montamos como 10 veces en 10 cruceros, no solamente en el Caribe, sino también en Europa. Pero el año antepasado, en el 2024, uno por mes. Y te digo, nos conocimos todos los puertos del Caribe, todos. Y yo le dije a Sorito, mira, vamos a agarrar otro crucero para hacer unas grabaciones acá. Y ella me dice, pero es que ya hicimos todos los puertos. Y eso es una de las cosas que yo veo, que Venezuela puede abrirse al mundo por medio de esos puertos, ofreciendo esa calidez que nos caracteriza, la educación, sobre todo la bondad del venezolano. Obviamente, no nos vamos a caer a mentiras que hay un grupito de personas que hacen sus cosas malas, pero los buenos somos más, somos la mayoría del país. Siempre hay una persona o dos o tres o cinco que hagan desastres en un país y las noticias malas siempre van a salir, pero los buenos somos más. Y nosotros como venezolanos tenemos que sentirnos muy orgullosos de que esto suceda. Nos emocionamos mucho, sabemos que hay mucho que tiene que cambiar para que esto sea lo que tanto soñamos. Sabemos que el país todavía no está en las mejores condiciones, pero como está pasando todas las cosas tan rápido, yo pienso que va a ser, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, ya los vuelos van a estar allá, Sí. ya las navieras van a estar, y ustedes saben lo que significa eso para todos los trabajadores de cada uno de esos lugares donde va a llegar el turista. Mira, hablando con Sorito, recuerdo hace más de 25 años en Venezuela, solamente American Airlines tenía 5 vuelos diarios a Miami, más un vuelo de Caracas a San Juan, Puerto Rico, más un vuelo a Nueva York, más un vuelo ¿a dónde? A Dallas, Texas. Además de eso, United Airlines viajaba diariamente a Newark y a Houston, y Delta tenía un vuelo diario de Caracas a Atlanta. O sea que estábamos comunicados sobre todo con Estados Unidos. Además de eso, obviamente, las otras líneas europeas, viajaba Lufthansa, viajaba también Air France y obviamente las españolas siempre han viajado. Pero algo que siempre me llamó la atención, que en el momento que exista una apertura, como la que está en este momento sucediendo en nuestro país, es que vamos a ver no solamente esas 3 grandes líneas aéreas de Estados Unidos. Podemos ver a JetBlue, Southwest, Spirit y Frontier. Todas, así como todas. viajan a Colombia, así como viajan a Aruba, así como tanta gente viaja a todos esos Sí. países porque estamos tan cerca. Pero bueno, la situación no era como No, la para más prudente, abrirlo al sí. turismo. Exacto. Y otra cosa, yo creo que cuando tú tienes esa cantidad de vuelos, tú tienes esa cantidad de ofertas de vuelos, tú vas a conseguir esos vuelos que se conseguían hace muchos años en Venezuela. Muchas veces la gente viajaba cuando existía Venza, $100, 199 ida y vuelta, Caracas-Miami, por ejemplo, porque había porque
porque no solamente esas 3 grandes líneas aéreas de Estados Unidos viajaban, sino que también estaban las locales, las nacionales. Entonces quiere decir que esos vuelos no solamente van a estar en Caracas, también Maracaibo, trabajaba American Airlines, viajaba Maracaibo-Miami. Puedes también incluir Barquisimeto, puedes incluir Barcelona. Yo sé que Avior vuela de Barcelona a Miami, o volaba, mejor dicho, a Miami y a Lima también. Pero yo creo que aquí esto no lo va a parar nadie. Y me atrevo a decir que eventualmente inclusive American Airlines o cualquiera de estas líneas va a viajar internamente en Venezuela para ofrecer servicios a las petroleras, para ofrecer servicios a la cantidad de personas que viven solamente en Estados Unidos que quieran visitar sus familiares. Imagínate eso. Claro, es que mira, como estamos así, es una fantasía real. O sea, esto es lo que pasa, que es como que una fantasía, pero que vemos que ya está pasando, que dentro de muy poquito tiempo, repetimos, el hecho de que sea oficial tanto de las líneas aéreas como de una de las navieras tan grandes como MSC, que ya esté allí, se sabe que ya va a pasar, ya no es solamente nuestra imaginación. Y yo pienso, como estábamos hablando hace rato, cuando vamos a varios países, que Venezuela puede ser como un Tailandia. Nosotros nos gusta tanto Tailandia que en un año fuimos 2 veces, de tanto que nos gusta. Tailandia es tropical, Tailandia tiene gente linda, es muy bonito. No, y tiene mucha naturaleza, además de eso la comida es muy buena y barata. Cosa que yo veo que en Venezuela, y que eso tiene que cambiar. De hecho, yo le dije a Sorito, esto tiene que cambiar. Obviamente, hay 5 automercados, por decirte algo, o 3 cadenas, 4 cadenas. Hay otra cosa que se llaman bodegones, que lo he leído por internet, y creo que la gente especula un poquito con los precios. Sabemos que existe una distorsión económica terrible con ese control de cambio, que ya no es control de cambio, pero que sí es, que no es. Ahí está un mercado que es paralelo y tienes un dólar que es oficial. Entonces siempre hay como esa distorsión y obviamente uno entiende a los comerciantes que ellos tienen que reponer, pero de que eso se corrija, yo creo que sí, se puede corregir con la fluidez de divisas o por qué no, se puede hasta dolarizar el país, de hecho ya está dolarizado de facto, pero que legalicen la moneda de curso legal, el dólar americano. Eso sería una discusión para otro video. Definitivamente esto no es un canal de economía, pero ¿por qué no? Cuando tú viajas a Cancún, cuando viajas a República Dominicana, tú puedes pagar en las 2 monedas y te las reciben igualito y todo es legal y están como que las cuentas claras. Entonces estaba hablando del comercio, que Tailandia es muy barato, muy parecido a lo que es Venezuela, pero Venezuela la conocemos como es el sector comercial, que es un poco complicado, sabemos que es eso, definitivamente no queremos nadar en esas aguas tan profundas, pero sí te digo, imagínate que llegue a Venezuela Walmart, que llegue Costco, que llegue Sam's Club, que llegue Carrefour, que llegue, ¿cómo se llama? Al Campo, que son franceses, que lleguen todas esas compañías allá y ofrezcan servicios de ventas de comida, como supermercados. Eso sería, yo diría, trascendental para el consumidor, porque el consumidor es el que tiene que decidir, no es definitivamente una autoridad como el gobierno o un comercio que quiere poner el precio, porque el mercado es el que decide, el mercado y el consumidor es el que decide. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos esa cantidad de supermercados en toda Venezuela, los precios van a bajar. Es lo mismo que va a suceder con las líneas aéreas e inclusive vamos a ver cadenas de hoteles, me imagino, invirtiendo más en Venezuela con el tiempo. Quizás esto no lo vamos a ver completamente así, que sea como un país como Dubái, quizás 30 años, pero en 5 o 6 años ya la cosa cambia. Quizás en 2 años ya todo cambia. Quizás en un año. Porque quizás en un año, porque ya MSC ya dice, no, ya vamos para allá. Miren, porque hablamos de todo esto de
que las compañías internacionales lleguen, porque ustedes ven México, en México tienes Walmart, Sí. y tienes Costco, Tienes Home Depot. y tienes todo. su competencia nacional. Sí, claro. O sea, no quiere decir que porque lleguen las compañías extranjeras, lo nacional va a morir. Cuando No. tú vas a Japón hay 7-Eleven, Sí, o cuando vas al mismo a Tailandia, o cuando... Entonces, cuando hay esa competencia internacional, sí. las compañías nacionales como que se ponen las pilas, como decimos, Claro. y ahí empieza el juego. Y bajamos los precios. ¿Y quién gana al final? Los venezolanos, los ciudadanos, las personas de a pie como ustedes y nosotros, que vamos y compramos en el automercado y que buscamos con eso conseguir el mejor precio para nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Con la oferta en todos los productos, que tú vayas a un automercado y que busques una mayonesa, ¿verdad? Pero cuando llegues al anaquel, tú veas 50 tipos de mayonesa y que tú decidas. No es que venga un fabricante y te diga, bueno, yo voy a fabricar 2 nada más, le cambio la etiqueta y ahí tú compras. No, no debería ser así. ¿Y por qué hablamos tanto de la economía y de las compañías que van y bueno, de las que soñamos y pensamos que van a llegar? Porque acuérdense que no es solamente que llegue un barco, es que lleguen los vuelos. Recuerden que todo eso va a significar un movimiento muy distinto en el país. Eso va a significar que los automercados, o la gente, los turistas van a ir a los automercados, porque nosotros cuando Sí. nos vamos de un crucero nos encanta entrar a un automercado a comprar algo típico de ese país. Los restaurantes, Los taxis, Uber, que me imagino que va a llegar Uber allá también. los transfers. Los transfers. Es que es muchísimo. Y con las líneas aéreas, ese turismo que no sea en crucero, imagínense que se reactive todo para viajar a Mérida, para que vayan al Pico Bolívar. Entonces tienen que construir hoteles nuevos, posadas nuevas, prestar un muy buen servicio, un servicio de calidad. Y no solamente eso, que tenga estándar internacional, porque la persona que viaja a las Maldivas o la que viaja a Tailandia ya sabe el estándar. Y cuando tú vas a ir a Canaima y te consigues con algo que no estás acostumbrado, esa persona no va a regresar. O que lo trataron feo, o que lo robaron, o que le hicieron algo, le jugaron kikiriwiki, como dicen en Venezuela, esa persona no va a regresar, porque así somos los seres humanos. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que, como estábamos diciendo, somos muchas personas buenas, pero también hay que cambiar esa parte donde tenemos que acostumbrarnos a atender al turista y a atender bien para que esa persona se vaya enamorada y regrese, porque eso es lo que hacemos nosotros los que viajamos. Queremos regresar a un sitio o les decimos allí no vuelvo. Y No. puede ser por una sola persona que te trate mal que tú digas a ese país no quiero volver. Y otra cosa, cuando tú viajas en crucero, y eso lo hemos dicho nosotros infinidades de veces, eso es básicamente como una muestra, porque el barco lo que está son 8, 9, 10, 12 horas máximo. En algunos lugares puede pernoctar el barco, pero en la mayoría de los destinos del crucero duran 8 o 9 horas. ¿Y qué significa eso? Tú estás viendo nada más una muestra. Fuiste a un beach club, pero no conociste la ciudad. Y tú dices, mira, voy a regresar en avión, porque yo sé que American Airlines vuela desde Miami o desde Dallas directamente a Cozumel, por darte este ejemplo. Y eso puede suceder en Venezuela también, porque Venezuela no solamente playas, obviamente los barcos no van a ir por tierra, no van a ir a Mérida tampoco, pero por lo menos los Andes, eso es una belleza, ahí está el teleférico más alto y más grande del mundo, o era así hasta cuando yo vivía allá hace 20 y pico de años, pero tienes también los médanos de Coro, Canaima, que eso es espectacularmente bello. Tienes Los Roques, obviamente, eso es un destino quizás más premium. Ahí veremos quizás un Four Seasons, un Ritz-Carlton, con unos palafitos así tipo Maldivas. Y te digo, puede ser, eso puede ser. Porque cuando tú estás soñando, todos los sueños se hacen realidad. Y si tú de verdad sueñas
todo se va a lograr. Si llegaste hasta aquí, seguro te encanta viajar como a nosotros. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos más destinos alrededor del mundo. Así que continuemos con el video. Es que fíjate lo que estábamos, Sí. como comenzó el video. Fueron como 15 días creo que salió la noticia. Las líneas aéreas de Estados Unidos vuelven a Venezuela. Desde ese día empezó el sueño. ¿Cuándo vuelven los cruceros? ¿Cuándo vuelven los cruceros? Y en Google, ya yo lo tenía abierto y le daba solo refresh, hasta que salió. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que definitivamente todos estos 27 años que han pasado, hemos aprendido mucho. Hay una diáspora gigante en todo el planeta. Hablan de 8 millones, unos dicen 9 millones. Yo creo que no todos van a regresar, pero la gran mayoría sí va a regresar. Cuando vean ese crecimiento, esa estabilidad, porque no hay nada como tu país. Y definitivamente esto es un video muy distinto porque nosotros lo que hacemos es describir viajes. De repente estamos en Italia, estamos en España o estamos en un barco y decidimos hacer este video. Pero obviamente aún no termina. Pero la realidad actual de Venezuela, la infraestructura en este momento no está acorde a todo lo que estamos soñando. No, definitivamente la realidad de Venezuela es otra y eso lo sabemos tú y yo. Hay problemas de electricidad, hay problemas de agua, inseguridad personal y además de eso, no hay seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Que yo como Four Seasons, yo voy a invertir 300 millones de dólares en un edificio y de repente me dicen que no, que eso es mío. Entonces nadie lo va a hacer. O sea, tiene que haber algo en papel, tiene que haber confianza. Yo creo que esa es la mejor manera de expresar esto, confianza. Pero, siempre viene el pero yo siento que sí está pasando. Yo siento realmente, si les hablamos en confianza, que va a ser muy rápido. Doc le da un poquito más de tiempo, yo le doy un poquito menos de tiempo. Yo le digo, todo va a comenzar rapidito. Y yo pienso que cuando empieza todo a moverse, ¿verdad? Vienen las mejoras. Tanto van a haber hoteles nuevos, van a haber posadas nuevas, va a haber más trabajo. Entonces, una cosa va a llevar a la otra. Yo creo que también existe algo muy, pero muy positivo. Estamos viviendo la era de inteligencia artificial. Estamos viviendo una tecnología de locos. Una velocidad de internet gigante. Si esto hubiese pasado quizás hace 40, 50 años, ahí sí yo te digo. Pero con la tecnología y adicionalmente a eso, con esa diáspora que está afuera, que se ha capacitado, que ha vivido y que sabe cómo funciona el resto del mundo. Y no solo eso, sino las personas que se quedaron en Venezuela, que están emprendiendo un negocio, que siguieron estudiando y formándose. Todo eso unido, yo creo que es la fórmula perfecta. Definitivamente tiene que haber aporte privado, inversión extranjera, tiene que haber ayuda de la banca multilateral como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Todo eso tiene que aportar, porque cuando tú tienes un país que tiene petróleo, ¿verdad? Y ese petróleo está alto, pero ¿qué pasa cuando baja el petróleo? Tú tienes que seguir ofreciendo algo para contribuir lo que es el Producto Interno Bruto de tu país. Entonces, no nos podemos quedar dormidos en los laureles porque el petróleo subió, chévere, pero no solamente petróleo. Hay otras cosas que pueden buscar en Venezuela, como es la parte de servicios, la parte de finanzas. Quizás se convierta en un hub energético en el futuro y que ayude a todo lo que es la generación de inteligencia artificial. Ajá, pero entonces viene la pregunta. ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos en crucero a Venezuela? Bueno, yo creo que lo más antes posible. Cuando MSC diga, ya estoy vendiendo el crucero, ahí vamos a ser los primeros. Porque tenemos, digamos, esos planes sólidos en nuestra mente que eventualmente van a concretarse, yo creo que sí. Pero lo más increíble de todo este video van a ser los sueños. Vamos a empezar con los sueños de Sorito. ¿Cuál es tu sueño? Ya lo dije,
Perfect Day en Venezuela. Ok, ¿qué Que otra cosa? haya una islita así con esa Perfect Day en Coco Cay, como Perfect Day en México, como, oh, imagínate. ¿Qué otra cosa? Oh, bueno, lo que estábamos hablando, que imagínate que uno llegue allá y haya esos hoteles gigantes, que sea como un Cancún, Yo creo, Eso es. no, yo lo haría como un Dubái. como un Dubái. Sí, Una mezcla. porque Cancún es solo playa y entonces quizás yo podría hacer como, no sé, la Riviera venezolana, por decirte algo. Pero también podemos mencionar Caracas, podemos mencionar Maracaibo, el centro del país, ¿por qué no? El sur del país. Puerto Ordaz, yo nunca la conocí, pero dicen que es una ciudad súper planificada. Por eso comparamos tanto Tailandia, porque en Tailandia nosotros hemos ido a la capital, así como a las islas de playa, como al norte, que es la parte así como que más natural, de cafés, de templos, la parte cultural. Entonces, bueno, sí, por eso siempre lo comparamos con Tailandia, porque como que hay para todo el mundo, hay cosas distintas. Por lo menos yo en Venezuela, si a mí me dicen, ¿cómo diseñarías tú Venezuela? Yo empezaría con carreteras, autopistas, puentes, haría otro aeropuerto alternativo en Caracas, reforzaría los otros aeropuertos en el sentido de infraestructura, haciéndole quizás mejores terminales. Adicionalmente a eso, educaría mucho a las personas, sobre todo en la parte de turismo, en la parte de atención al público, en la parte de finanzas. Sería genial porque las personas tienen que saber mucho de finanzas, de costos. Y además de eso, ¿qué haría yo? Bueno, una buena campaña a través de redes sociales, asistir a eventos como el Fitur, que sucedió hace poquito en España, creo que hacen otro en Londres todos los años, pero definitivamente para ofrecer eso tú tienes que tener una buena infraestructura. Si no tienes una buena infraestructura y esa vocación de servicio para el consumidor, que en muchos casos es muy difícil tratar con consumidores, con clientes, tú tienes que tratarlos muy bien para que regresen y estén felices. Si tú tienes unos clientes felices, tú vas a estar feliz porque todo el mundo va a ganar. Va a ganar la Baviera, va a ganar el país, va a ganar el señor del restaurante, el señor del kiosquito que vende la empanada, el taxista, el del Uber, todos van a ganar aquí. Inclusive los creadores de contenido van a ganar más también. Lo más importante de todo esto es que nos vamos a ver en una próxima aventura, ya sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y de verdad que en este momento siento como un sueño que vamos a grabar en nuestra tierra.